es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común con Jorge Pedro Uribe Llamas. Él es un gran cronista de nuestro país y particularmente de su ciudad capital, que mire que es cronicable. Muchas gracias por tenerte aquí, Jorge Pedro. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Es un oficio padrísimo el tuyo. Yo tengo que confesar que en otra vida me gustaría haber sido cronista. La crónica es versátil, te permite transitar por diferentes géneros de la literatura y también fuera de la literatura. Verdaderamente se disfruta mucho. Es que es una relación casi erótica, personal, sensible, con las calles, con los templos, con los edificios. Te enamoras de la ciudad, sales con ella, la llevas a pasear. No hay ningún otro género que permita, a lo mejor un poco la poesía, pero que te permita ese tipo de relación. Efectivamente, es muy sensual porque uno camina mucho, como alguna vez escribió Ramón López Velarde, él se jactaba de escribir caminando. Uno camina, uno mira, uno toca los edificios, uno hace preguntas, uno habla con la gente. Hay mucha comunicación que es corporal, no solamente intelectual, ¿no? Ahora, es una relación de ida y vuelta, ¿no? Porque tú le prestas tu pluma, ¿no?, a la ciudad, y luego la ciudad te quiere, y te quiere más que casi a cualquier otro escritor. Pienso en Carlos Monsiváis. Imagínate que retiras la crónica de su obra. ¿Quién sería Carlos Monsiváis? No sería ese ser tan querido, tan apreciado. Y, en efecto, cuando funciona, eres amado por la población que retrataste. La ciudad se deja conocer solo parcialmente y además, como hay diferentes capas, es muy difícil poder llegar al centro. Hay veces que yo me angustio porque pienso, ¿cómo es posible que yo esté aspirando a describir la ciudad? Es imposible, porque está moviéndose todo el tiempo, porque hay diferentes ciudades simultáneas. Realmente me gustaría, me agobia la idea de poder lograr transmitir en palabras lo que es esta ciudad y que dentro de 20, 40, 100 años, ya siendo muy ambicioso, alguien pudiera leer lo que estoy escribiendo y entienda lo que yo estoy tratando de entender. Eso es imposible, a no ser que tengas una gran maestría en el uso del lenguaje, que muy pocos lo logran, y aún ellos se van a quedar cortos. A ver, déjame pasearme por algunos de mis lugares favoritos para la crónica que nunca voy a escribir. San Hipólito, ¿no? Y hablabas de capas. Entonces tú te puedes ir a la llegada de Cortés, ¿no?, que es en esa época en que se funda, o puedes ir ahora todos los días 28 para hablar de lo que ocurre con San Judas. Y entonces vas a hacer como capas geológicas, pero capas temporales. Si yo te pongo ese objeto enfrente en un taller y te digo, a ver, ¿cómo cronicarías a San Hipólito? Me refiero desde luego al templo, no al santo. Hay que decir que es una esquina de la colonia Guerrero que tiene memoria. Si en algún sitio hay fantasmas, de haberlos, debe ser ahí, porque ahí ocurrió uno de los momentos más dramáticos de la Noche Triste. En el cruce de ese puente, de esa acequia, es donde los mexicas logran alcanzar a los españoles y a sus aliados mesoamericanos, y hay una masacre, y matan no solamente seres humanos, también caballos, también parte del tesoro que venían cargando. Entonces, debe haber ahí una energía, si se me permite usar el término, muy interesante, que seguramente se quedó ahí y 5 siglos después nos permite sentirla, pero bajo otro disfraz.
que es, bueno, la cubierta de la devoción a San Juditas, en el templo de San Hipólito, patrono de la Ciudad de México, porque la ciudad de Tenochtitlan cae un 13 de agosto, día de San Hipólito, y sin embargo nadie se acuerda de San Hipólito, sino que más bien esa memoria ha pasado, se ha resignificado a San Juditas, pero muy al inicio, 1523-24, es posiblemente la primera iglesia que hacen los españoles en la ciudad, aún antes que la iglesia mayor, que es una capilla dedicada a los mártires, la capilla de los mártires de la Noche Triste. ¿Acaso los que van hoy, cada día 28, no son de alguna forma también mártires? Bueno, es que además el convento de San Hipólito fue el primer convento para dementes de la Nueva España. Ahí sigue el edificio donde ahora hacen bodas. Yo no sé si haya alguna relación entre la demencia y el matrimonio, pero ahí hacen bodas. Y lo que sí hay certero es que el Jardín de San Fernando, que está a un lado del antiguo convento de San Hipólito, pues tiene personas en situación de calle, no me atrevería yo a llamarles dementes, pero Las capas del tiempo siguen hablando. efectivamente, y como parte de esta gente que se reúne ahí, pues también hay prostitución y últimamente venta de libros. Entonces, O sea, subrepticiamente, prostituyes con las ideas de los libros es también la que cabeza. subrepticiamente todo se conecta, ¿no? La venta de libros usados, la Que eso hace la prostitución, crónica. los Esto que acabas de hacer dementes. es una joya, porque en efecto, la crónica permite un discurrir de las ideas, ¿no? Casi alcanza uno a ver las conexiones neuronales que navegan conforme a la geografía. Y bueno, pues ya que hice esta travesura, déjame ahora moverme un poco hacia Tlatelolco, ¿no? Que es una zona que yo quiero mucho, trabajé en esa zona. Tardé en darme cuenta, pues que en realidad Tlatelolco y Tepito son íntimamente vecinos, que en realidad habría unas canales ahí en medio, porque Tepito era como, digamos, la periferia del gran mercado de Tlatelolco. Y en esa periferia agarraron a Cuauhtémoc, el último resistente. Hoy Tepito como el barrio de la última resistencia. Te entrego el tema. La relación Tlatelolco-Tepito es metonímica porque Tepito ¿Metonímica? es una metonimia, forma parte de Tlatelolco. O sea, hoy entendemos Tlatelolco y Tepito como dos entes separados, pero en realidad Tepito, lo que hoy entendemos como Tepito, que a su vez está conformado por diferentes barrios en realidad, es parte de la isla de Tlatelolco y es efectivamente la parte donde García Holguín, un soldado, apresa a Cuauhtémoc, en donde actualmente hay un templo dedicado a la Concepción Tequipeuca. Y ahí cada 13 de agosto se reúnen algunos vecinos y hacen una conmemoración. Hay una placa fuera de la iglesia, en este lugar fue capturado Cuauhtémoc, y según Bernal, Cuauhtémoc, muy elegante, se deja apresar, no le quedaba de otra, y se deja transportar. Lo primero que dice es algo así como, no toquen a mis mujeres, respeten a mi familia, llévenme ahora sí con Hernán Cortés, lo llevan a un solar llamado Amachac, y entonces ahí hay también otra placa menos atendida donde dice, en este lugar Cuauhtémoc dialogó con Hernán Cortés, una cosa así, y ahí es donde, según Bernal, Cuauhtémoc le dice a Hernán Cortés, toma el puñal que traes en tu cinto y mátame luego con él, pues no fui capaz de defender a mi pueblo, etcétera, etcétera. Y Hernán Cortés lo tranquiliza, le dice, espérate, no es para tanto, vamos a pactar, que es lo que siempre hacen las élites conquistadas y conquistadoras, ¿no? ¿Dónde está el tesoro? Déjame, porque si no se nos va a ir todo el programa, hablar ahora un poco de lo que estás haciendo. En esta misma avenida Reforma, si yo me muevo, digamos, hacia el poniente de la ciudad, me voy a encontrar con lo que hoy son las lomas de Chapultepec, antes, ¿no? Con la parte hoy pues más turística de Reforma, que es obra de Maximiliano, quien intervino este territorio también, ¿no? No lo queremos por extranjero, pero a fin de cuentas su presencia aquí también sembró palmeras, también sembró árboles, que hoy son parte de nuestra cotidianidad. Cuéntame un poco de la crónica de esta época que de alguna manera quisiéramos olvidar y sin embargo la caminamos todos los días. Bueno, es que Reforma efectivamente son distintos tramos, ¿no? Y no se puede hablar de un paseo de la Reforma.
entre el Cuitláhuac y el Cuauhtémoc. Ay, pues, pensé que ibas a decir, dependiendo con quién paseas es distinto, pero también, perdóname. por supuesto que también, ¿no? Y ya de la glorieta de Cuauhtémoc hacia el poniente, pues ya cambia, ¿no? Y conforme nos vamos acercando al Cerro del Chapulín, pues bueno, ya nos vamos acordando más del siglo XIX, de los orígenes de esta avenida, y es una maravilla poder mirar el castillo de Chapultepec, que siempre relacionamos con Maximiliano y Carlota, pero que ya estaba desde antes. Es solo que Maximiliano y su consorte pues lo aderezan, vuelven aquello una residencia que ellos llaman Miravalle, y ellos prefieren vivir ahí porque vivir en el Palacio Imperial... Miravalle porque era parte del territorio de la condesa de Miravalle. Seguramente, o porque le recordaba, así como él venía de Miramar, seguramente él estaba ahora instalado en Miravalle. Y entonces él prefería vivir ahí porque vivir en el Palacio Imperial, que hoy es el Palacio Nacional, le resultaba ruidoso. Él se dormía tempranísimo. Y además era sucio, había mucha gente, el aire estaba viciado. Entonces él prefiere irse a vivir al castillo de Chapultepec. Yo no sé si estaría yo de acuerdo con él. Yo preferiría vivir en el palacio, en el Zócalo, pero Chapultepec también debe ser una opción interesante. Y desde ahí, pues él contemplaba el valle y ahí era donde él residía. La presencia de Maximiliano en el castillo de Chapultepec es sumamente interesante. Desde que uno entra y ve su carruaje, las pinturas que mandó hacer, lo que queda del boato imperial con el que vivían ellos, las habitaciones, que hoy nos parecen francamente anticuadas, ¿no? Parecen como de hotel de 4 estrellas, pero en su momento debieron de ser unas habitaciones maravillosas. A la altura de Doña Carlota. A la altura de Doña Carlota, que en aquel entonces era la mujer más rica de Europa, y él era hermano del emperador del Imperio Austrohúngaro. O sea, estamos hablando de unos figurones. Te puse 3 lugares, como quien pone un pin en el mapa. 3 lugares y ha discurrido aquí una historia que lo único lamentable que tiene es el punto final que nos pone el tiempo a esta conversación. Sí, porque no sabes cómo te agradezco. Podríamos hablar durante horas sobre estos lugares y muchos otros. La historia de la ciudad además está viva y eso es lo más interesante, que el cronista no solamente está pensando en el pasado, sino que continuamente se hace una relación con el presente. Pedro Uribe Llamas, que la vida me regale repetir esta conversación contigo. Ojalá hice al aire para beneficio de la audiencia, pero si no, con mezquindad, por lo menos en lo personal, con un café enfrente. Me encantaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pues aquí los talentos de la crónica y del cronista y desde luego las delicias de poder leer un cronista tan interesante como Uribe. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su hogar esta noche de sábado, como todas. 11 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar común.